Bien. Bueno, hoy en teoría tenemos que terminar teoría de juegos porque el viernes no hay clases y el lunes ya retomarían con Eduardo, así que vamos a tratar de meterle hoy. ¿Hay preguntas, dudas, consultas sobre la clase pasada? Empezamos con teoría de juegos, dilema prisionero, equilibrio de Nash. El modelo de Cournot. Terminamos de ver el modelo de Cournot la clase pasada. Comparamos un poco el resultado de Cournot con la solución competitiva y comparamos también con el resultado de colusión de Cartel y vimos que el resultado de Cartel no era estable porque cada empresa tenía incentivos a aumentar la producción y romper el acuerdo de Cartel, digamos. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Acá hay otro. Ahora, ¿preguntas hasta ahí respecto a lo que vimos clase pasada? Bien. Bien. Entonces, ahora seguimos con Bertrand. El modelo de Bertrand seguimos en un modelo de duopolio. Es un poco más simple en el sentido de que es más intuitivo, más fácil de llegar a la conclusión, digamos. El modelo de duopolio de Bertrand parte de que hay dos empresas, una de las cuales tiene un costo marginal superior a la otra, es el costo marginal de la empresa 2 es mayor que el de la empresa 1. Y ahí estas empresas, en lugar de competir en cantidades como los duopolistas de Cournot, compiten en precios con un producto homogéneo. Al ser un producto homogéneo, lo que pasa es que si el precio de una es ligeramente superior al de la otra, se va a quedar sin mercado, que es este escenario de acá. Y si el precio de una es ligeramente inferior al de la otra, se va a quedar con todo el mercado, se va a quedar con toda la demanda, digamos. Y después hay un caso intermedio que es que si ambos ponen el mismo precio, se van a repartir en partes iguales del mercado, digamos. Eso sería el esquema de precios a priori, digamos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, desde el punto de vista de la empresa que menos costo marginal tiene, o sea, la empresa 1, tiene tres opciones? Si pone el precio por encima del costo marginal de la empresa 2, acuérdense que el costo marginal de 2 es mayor al costo marginal de 1, ¿qué pasaría si pone ese precio? Vamos, activen esos microfonitos. ¿Qué pasa si la empresa... Seguramente la empresa 1 podría poner un precio más bajo y se caería con todo el mercado. Sí, si la empresa 1 pone un precio mayor al costo marginal de 2, la empresa 2 podría, acuérdense que si esto fuera una línea
si esto fuera el precio en una dimensión, digamos, acá tenemos el costo marginal de 2, acá tenemos el costo marginal de 1. Si la empresa 1 pone un precio por acá, la empresa 2 va a poder bajarlo y quedarse con todo el mercado, cosa que no le conviene a la empresa 1, así que no va a poner un precio superior al costo marginal de 2. Si pone un precio muy inferior al costo marginal de 2, ¿qué pasaría? Y le va a robar cuota de mercado a la empresa 1. Exacto, sí, se va a quedar con todo el mercado, se va a quedar con 100% del mercado, pero si sube ligeramente el precio, aún así tendría todo el mercado y tendría más ganancia porque el precio sería mayor. Entonces, ese comportamiento seguiría hasta que el precio es igual al costo marginal de 2, digamos. En ese punto, ya la empresa no tiene incentivos a seguir subiendo los precios porque se enfrentaría con la competencia de la segunda empresa. O sea que la empresa pondría un precio igual o levemente inferior al costo marginal de 2, se quedaría con todo el mercado y maximizaría de esa manera el beneficio, digamos. Este es un modelo que obviamente que este sería el funcionamiento si el juego se jugase una sola vez, y es un modelo típico, por ejemplo, de las licitaciones públicas, donde hay pujas competitivas con sobre cerrado, hay una obra que hacer, cada uno presenta el sobre cerrado y entonces, ante la duda de qué precio va a poner el otro, vos te acercás lo más que podés a tu costo marginal, de manera de asegurarte que ganás la licitación. Y si conoces que el otro tiene un costo marginal, un costo mayor al tuyo, y seguramente vas a poner un precio similar a ese costo o levemente inferior, de manera de dejarlo fuera del mercado de ese competidor, digamos. Si hay costos fijos, obviamente acá estamos hablando de costos marginales. Si hay costos fijos, cambia el escenario, porque ahí hay que analizar si ese precio que yo estoy cobrando me alcanza para cubrir mis costos fijos. Y también analizás si incluso proponiendo un precio superior al costo marginal del competidor, quizás aunque sea superior no alcanza para que el otro cubra sus costos fijos y aún así podría estar ganando plata, digamos. Así que cambia un poco el análisis, digamos. Ese es el modelo de Bertrand, es bastante simple y el resultado con productos homogéneos es que una empresa se queda con todo el mercado a un precio que fíjense que es igual al costo marginal, es decir, que se acerca mucho a un resultado competitivo. Fíjense que si el costo marginal de 1 y 2 fuera muy similar, el precio terminaría siendo igual al costo marginal y terminamos en un escenario es lo que se conoce como guerra de precios en un mercado que, aunque está concentrado, las empresas como que se sacan un poco los ojos para quedarse con el mercado, y terminan llevando a la solución competitiva, a la solución que es más eficiente. Profe, una consulta. Esto se parece un poco a la situación de demanda quebrada, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, vio que al haber diferencia de dependientes, por ejemplo, se establece un precio de mercado, el cual no tiene tendencia a cambiarse, porque si bajan el precio, empiezan todas a bajarlo y a competir por precio, y si lo sube, ninguna lo sube y el resto se queda con esas cuotas de mercado, que es un poco la situación que estaban planteando los chicos recién. Por tener diferentes demandas, por ejemplo, que en este caso sería diferentes estructuras de costo. Sí, pero el resultado en este caso es que efectivamente una se queda con todo el... ¿O es de empresa dominante? Y bueno, depende de cómo están los costos marginales, digamos. Y si tenemos que efectivamente hay una que es líder de costos, digamos,
Entonces, Tendría que ser la dominante. esa se quedaría con todo el mercado, Claro. y pondría un precio muy parecido a su... Se pondría el precio igual al costo marginal de la siguiente más eficiente, de la segunda más eficiente. Claro. Si todas tienen la misma estructura de precios, de costos, digo, y se quedarían todas con o sea, sería una batalla por el mercado peleando por precio, digamos, y no está indefinido quién se quedaría con más market share ahí. Obviamente, si esto se da como un juego repetido, las empresas se darían cuenta que esa forma de pelearse en el mercado no tiene sentido y buscarían alguna otra forma de competir. Por ejemplo, el equilibrio de Cournot es mucho más beneficioso para las empresas, digamos, porque a pesar de que no es tan bueno como la colusión, terminan teniendo beneficios mayores que la competencia perfecta. Entonces, terminarían compitiendo en cantidades más que en precios, como en el equilibrio de Bertrand, digamos. De hecho, ponemos el ejemplo de las licitaciones de obra pública, pero es muy conocido lo que se conoce como el cártel de la obra pública, digamos, que son tipo las 6, 7, 8 empresas más grandes de construcción de obra pública del país, que salió a la luz con el cuaderno de Centeno y todo el caso de corrupción ese, digamos, en los cuadernos Gloria. Que básicamente se turnaban, bueno, decía, bueno, esta obra agarrala vos, nosotros vamos a poner precio más alto y vos pones un precio que te sirva muy superior a los costos, obviamente, digamos. La próxima me toca a mí y así vamos rotando. Es una forma de cooperación que surge en la medida en que no sea un juego una sola vez. Esto, digamos. Pero en ese caso, por ejemplo, ellas pueden cartelizar porque también tienen una máxima concentración, porque llevan como 40, 50 años, más allá de lo de los cuadernos, digamos, o sea, Claro. Techin no es nuevo, Techin hace como 50, 60 años que está y siempre gana las mismas licitaciones y negocia con todos los gobiernos, o sea, porque el tipo tiene la posibilidad de resolver con su empresa, porque tiene una capacidad instalada de hace tanto tiempo que es el único que pudo amasar esa estructura, digamos, no dejando Y no es competir. el único, justamente. Está Panedil, está Super Cemento, está Relata, hay unas cuantas empresas grandes de construcción, pero Pero son es dos oligopólico. manos alcanzan. Sí, dos manos alcanzan para Ah, montarlas, digamos. claro, Por eso es un eso es cártel, se juntan entre todas y definen. Son lo todos los mismo la imputados en la farmacéutica. causa esa, digamos. La farmacéutica también, Las farmacéuticas también, sí, los sí, laboratorios los son también laboratorios, 4 o 5. sí. El caso ese de Gloria también es un buen caso para ejemplificar lo de la figura lo del dilema del prisionero, porque unos cuantos declararon en contra de los otros como arrepentidos, digamos, para salvarse de penas, sobre todo las empresas constructoras, digamos, para tener menores penas. En fin, bueno, este es el modelo de Bertrand entonces. Bien. Lo de estrategias mixtas este año no lo vamos a ver porque no nos da el tiempo. Si pueden pegarle una mirada después a la filmina, hay también videos de años pasados donde dimos esto, pero este año no lo van a ver, sí. Bien, y vamos a empezar con juegos dinámicos. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Bien. Bueno, juegos dinámicos entonces. En juegos dinámicos
el tema del problema de la información es un problema central, es decir, qué se conoce en cada instancia del juego. Los juegos dinámicos son juegos que se juegan normalmente más de una etapa, y el punto crítico es qué se conoce en cada una de esas etapas. Los juegos con información completa son juegos donde la función de ganancias de los jugadores son de información de dominio público, es decir, yo sé cuánto gano yo y cuánto ganan los otros jugadores en todos los escenarios posibles del juego. Los juegos de información perfecta son juegos donde el jugador conoce toda la historia del juego hasta el momento, es decir, conoce todas las... No quiero admitir a la gente. Conoce todas las jugadas previas a la suya. Después más adelante vamos a ver una definición un poquito más formal de juego de información perfecta. Y el problema central en los juegos dinámicos es el de credibilidad. Como por ejemplo en este juego que es el juego de la granada, supongamos que se juegan 2 etapas. En primer lugar, el jugador 1 escoge entre dar 1000 pesetas, viejo esto, al jugador 2 o no darle nada. Y en el segundo lugar, en la segunda etapa, el jugador 2 observa lo que hizo el jugador 1 y decide si hacer estallar o no una granada que los matará a los dos. Bien dramático el juego, digamos. La pregunta ahí es, supongamos que yo no le doy nada en la primera etapa, yo soy el jugador 1 y elijo no darle nada. ¿Esa amenaza de hacer estallar la granada es creíble? ¿No? No, ¿por qué no es creíble? Porque si estalla la granada, el jugador 2 también muere él, o sea, no le es convenible. Exactamente. Si estalla la granada, también se muere él, así que no lo va a hacer, digamos. Así que yo puedo tranquilamente no darle nada en la primera etapa, que sé que no lo va a hacer. Él me lo puede decir, pero esa amenaza no es creíble, digamos. Ese es el punto. Y más adelante vamos a ver que ese proceso de ponernos en el lugar del jugador 2 y decir, che, ¿qué haría yo en su lugar cuando me toque jugar en la segunda etapa? Se llama proceso de inducción hacia atrás y es la forma en la que encontramos las amenazas que sí son creíbles, digamos, o lo que son lo que después vamos a definir como equilibrio de Nash perfectos en subjuegos, digamos. Pero bueno, antes veamos otras cosas. Fíjense las características que tiene un juego dinámico. Entonces, en términos genéricos, un juego dinámico, hay un jugador que en una primera etapa escoge una acción de su conjunto factible. En una segunda etapa, el jugador 2 observa esa acción del jugador 1 y escoge una acción de su propio conjunto factible, y después las ganancias se reparten por una determinada función de ganancias. Hay decisiones sucesivas, y todas las decisiones anteriores son conocidas. Y las ganancias para cada situación posible son de dominio público. Eso es lo que caracteriza un juego dinámico con información completa e información perfecta. ¿Sí? ¿Cómo es exactamente el juego de la granada de recién? Era un ejemplo de ese tipo de juegos. ¿Y cómo hallamos la resolución? Cuando teníamos los juegos en su representación normal, habíamos identificado un algoritmo, digamos, para hallar los equilibrios de Nash, que era analizar en cada conjetura posible qué iba a hacer cada uno de los jugadores y después ver cuáles de esas estrategias eran compatibles entre sí. Acá lo que hacemos es el proceso de inducción hacia atrás. Es decir, nos vamos a la última etapa, en este caso sería donde juega el jugador 2, y vemos cuál es el problema de maximización que tiene que resolver el jugador 2. Ahí fíjense que en el juego que estamos viendo ahí, el jugador 2 maximiza su función de utilidad, que depende de lo que hizo el jugador A1, eligiendo una estrategia A2 de su conjunto factible.
eso va a configurar una respuesta, una función de respuesta, que es esto de acá, que nosotros en el contexto del modelo de Cournot, ¿cómo le llamábamos a la función de respuesta? Curva de reacción o Exacto. fórmula de reacción. Curva o función de reacción le llamábamos a esto. No es más que eso. Y es el conjunto de respuestas que va a dar el jugador 2 ante distintas elecciones del jugador 1. Entonces, una vez que el jugador 1 se puso en los zapatos del jugador 2 y conoce por ello la respuesta a la función de reacción del jugador 2, el jugador 1 lo que puede hacer es incorporar esa función de reacción dentro de su propia función de utilidad, diciendo, yo sé que el jugador 2 va a jugar de esta manera una vez que le toque jugar, y ahí simplemente realiza una maximización libre de su propia función de utilidad y haya su respuesta óptima. Entonces, el juego, una vez que se inicie, vamos a ver que la respuesta del jugador 1 va a ser A1 asterisco, y ante eso, el jugador 2 va a responder con su función de reacción, que le va a decir cómo hay que actuar frente a A1 asterisco. Ese es el proceso formalmente de inducción hacia atrás, digamos. Ese proceso de inducción hacia atrás elimina las amenazas no creíbles, porque básicamente sabemos que el jugador 2 va a maximizar cuando le toque su turno, digamos. Bien, acá, fíjense, acá hay un juego también que contado en forma narrativa es como figura ahí, digamos. En la primera etapa el jugador 1 escoge entre izquierda y derecha, donde izquierda finaliza el juego, con ganancia 2 para el jugador 1 y 0 para el 2. Si se llega a la segunda etapa, o sea, si el jugador 1 eligió derecha, el jugador 2 observa la elección y escoge derecha. Entonces, perdón, si 1 escoge derecha, entonces 2 escoge entre izquierda o derecha, donde izquierda finaliza el juego con ganancias de 1 para ambos jugadores. Y si se llega a la tercera etapa, el jugador 1 observa la elección de 2 y recuerda su propia decisión en la primera etapa. Si las decisiones anteriores fueron derecha y derecha en ambas instancias, escoge izquierda o derecha, finalizando en ambos casos el juego y repartiéndose esas ganancias. Esa forma narrativa se puede graficar en un árbol de decisiones como este que está acá. Fíjense que acá se simboliza en este punto. En este punto elige el jugador 1, en este punto elige el jugador 2 y en este punto elige el jugador 1. Si el jugador 1 elige izquierda, automáticamente se termina el juego y se reparten las ganancias. 2 para él y 0 para el jugador 2. Si se llega a la siguiente etapa, el jugador 2 elige entre izquierda y derecha. Si elige izquierda, se reparten las ganancias, 1 y 1. Y si elige derecha, hay una tercera etapa. En esa tercera etapa le toca al jugador 1, que elige entre izquierda y derecha. En ambos casos se reparten ganancias, digamos. Si usamos el procedimiento de inducción hacia atrás, vamos a empezar por esta etapa, justamente por la última, y vamos a ver el jugador 1 cuando tenga que elegir entre izquierda y derecha, ¿cuál de los dos va a elegir? Izquierda. Va a elegir izquierda. Porque eso le da 3 de ganancia en contraposición a 0 de ganancia que va a obtener de este lado. Entonces ya sabemos que el resultado de este subjuego va a ser 3-0. Cuando le toque elegir a 2 entre izquierda y derecha, ¿qué va a elegir? Izquierda. Va a elegir izquierda porque ahí compara 1 con 0 y sabe que le conviene
elegir izquierda, por ende sabemos que el resultado de este subjuego va a ser 1-1. Entonces, cuando le toque al jugador 1 iniciar la partida, ¿qué va a elegir? Izquierda otra vez. Va a elegir izquierda, exactamente, porque compara 2 con 1, 2 es mayor que 1 y le conviene elegir izquierda. Entonces, fíjense que el desarrollo del juego, lo que se ve, lo que efectivamente ocurre, es que el jugador 1 elige izquierda, el juego se termina y se reparten las ganancias. Nunca juega el jugador 2, no sabemos qué ocurriría después. Si alguien observa esto, como que toda esta parte del juego sería ignorada, digamos. Sin embargo, si no existiera toda esa parte del juego, el jugador 1 no jugaría izquierda de entrada, digamos. Entonces, toda esa parte del juego existe e incide en el resultado final de que el jugador 1 elige izquierda y se termina el juego. A veces uno, sobre todo en las estructuras de mercado, analiza ciertos comportamientos de empresas que, por ejemplo, tienen bastante poder de mercado y no se las explica bien, digamos, y en el fondo esos comportamientos posiblemente tienen algo que ver con algo que ocurriría si no lo hiciera de esa manera. Por poner un ejemplo, ayer hablábamos y hoy hablábamos del caso de Mercado Pago y la billetera virtual, y yo siempre me preguntaba por qué no hay comisiones. Vieron que Mercado Pago tiene tiene comisiones, no sé si las tiene, para el usuario normal como nosotros, digamos. Comprar o sea, recargar la billetera es gratis, hacer pagos es gratis, transferir es gratis, no hay comisiones. ¿En qué ganan ellos? ¿O por qué no cobran comisiones? Hoy decíamos ayer que tienen como 90% del mercado. Ponerle que cobre un 0,001%, va a ser un montón de plata, digamos. ¿Por qué no lo hace? Capaz la estrategia era que primero ellos puedan abarcar la mayor cantidad de mercado posible, cooptando la posibilidad a los bancos para generar una forma de pago más ágil para la gente común, digamos, el comerciante común y también al que trabaja en negro. Y a lo mejor después sí aplicar las tasas y comisiones. Sí, podría pensarse, pero yo creo que incluso va a ser por siempre sin comisiones, digamos. Juan Martín. De hecho, si ahí ya digo una cosa nomás, que es con Facebook y Twitter y demás, también cómo ellos monetizan de otra manera, digamos, pero ¿por qué tienen costo cero? Si todo el mundo tiene Facebook e Instagram, si le cobran una fracción de centavo a cada usuario por mes, por año, por lo que sea, se llenarían de plata, digamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo era como que yo lo razoné como lo que vimos en Bertrand. Yo creo que Mercado Libre tiene un costo marginal más bajo que el resto, entonces está operando cerca de ese punto, sacrificando las comisiones para poder seguir captando mucho más mercado que el resto. Sí, sí, es posible. Aún así, es difícil que pueda conseguir más mercado del que ya tiene, como 90 y pico por ciento. Puede ser todavía que tenga margen para seguir creciendo su mercado, pero una cosa que puede ser es que Mercado Mercado Pago piense, si yo cobro, alguien va a venir con la estrategia de costo cero y me va a robar mercado a mí, digamos. Fíjense que ese potencial de que alguien venga y haga algo que no está pasando porque Mercado Pago está tomando otra decisión, digamos,
pero ese potencial de que eso ocurra hace que hoy tome una decisión Mercado Pago que a priori parecería no tan racional. Uno diría, che, cobrar y te va a llenar de guita. No puedo cobrar porque si no alguien va a venir con la idea de ser gratis y me va a robar un montón de mercado, digamos. Ese potencial de segundos, terceros juegos que se está ahorrando Mercado Pago hace que eso sea lo óptimo hoy, digamos. Nosotros solo vemos el primer juego, digamos, no vemos todo el resto porque no ocurre directamente. No ocurre que venga otro a robarle mercado. Como Profe, ese juego. sería como que acá en este caso el juego del árbol elija directamente izquierda, por ejemplo, y se termina el juego. Exacto. Es eso. Es eso. Mercado Pago elige izquierda y se termina el juego, pero todo el resto del juego está en su cabeza. Y por eso está eligiendo izquierda. Fíjense que incluso en este juego hay acá una potencial ganancia mayor para el jugador 1, si se continúa y se llega ahí, pero saben que no va a pasar, digamos, porque llegado al punto, 2 no va a ir hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda, entonces sabe que esta ganancia es imposible para él. Por eso es que elige de una izquierda Mercado Pago. Entonces, el resultado por inducción hacia atrás es 1 juega a izquierda y se termina el juego y se reparten las ganancias. Ese es el resultado por inducción hacia atrás. Puedes, en una de esas, fíjense si de alguna manera 2 señaliza y lo convence a todo el mundo de que juega a derecha siempre. Dice, 2 dice públicamente, yo siempre juego derecha, sin importar la matriz de pago. Yo por convicción juego derecha. Sé que puede significar eso. En ese caso a uno le puede convenir ir por acá porque significa que en una de esas va a llegar a este nodo y va a poder ir a este resultado que es mejor. Pero 2 de alguna manera tiene que convencer al jugador 1 de que llegado a este punto no va a ir hacia la izquierda, digamos. Entonces, que uno juegue derecha no significa que no sea racional, pero no puede ser de dominio público que ambos son racionales. Uno de los dos tiene que ser de dominio público que no es racional para que no se produzca el resultado ese que habíamos visto, que es el de inducción hacia atrás. Entonces, un juego en representación extensiva tiene estos 5 elementos. Los jugadores, cuando juega cada uno, los nodos de decisión, qué acciones puede realizar cada uno en cada nodo de decisión, qué sabe cada uno cuando le toca jugar y las ganancias que se reparten una vez que se llega a los nodos terminales. Acá hay otro árbol de decisión. En una primera instancia, el jugador 1 elige entre izquierda y derecha. Si se llega en una segunda instancia, el jugador 2 observa lo que el jugador 1 hizo y elige de vuelta entre izquierda y derecha, sabiendo en cuál de los 2 nodos posibles está parado. Entonces, para hallar el resultado por inducción hacia atrás de este juego, analizamos los 2 escenarios a los que se enfrenta el jugador 2. En este subjuego de acá, el jugador 2 dice, si yo juego izquierda me llevo 1, si juego derecha me llevo 2, entonces voy a ir por la derecha. En este subjuego de acá, el jugador 2 dice, con izquierda me llevo 1, con derecha me llevo 0, entonces va a ser izquierda en este escenario. Entonces ya sabemos cuáles van a ser los resultados de esos subjuegos. En este caso va a ser 1, 2, las ganancias, y en este caso va a ser 2, 1. Con eso en mente, el jugador 1 sabe lo que tiene que hacer. Obviamente le va a convenir ir hacia la derecha porque compara acá este 2 con este 1 y sabe que le conviene ir por ahí, digamos. Después sí se desarrolla el juego propiamente dicho,
vamos a ver que el jugador 1 juega izquierda y el jugador 2, el jugador 1 juega derecha y el jugador 2 juega left, izquierda. Fíjense cómo acá la estrategia del jugador 2 tiene dos partes. La estrategia del jugador 2 tiene dos partes. La primera de esa parte es si el jugador 1 juega izquierda, yo juego derecha. Y si el jugador 1 juega derecha, yo juego izquierda. Esa es la estrategia completa del jugador 2. Por eso hay dos rayas, digamos, una la de acá y otra la de acá. ¿Cuántas estrategias posibles, o en otras palabras, cómo se compone el espacio de estrategia del jugador 2? ¿Cómo, profe? ¿Cuántas estrategias posibles, fíjense, tiene el jugador 2 pensando que una estrategia es un plan completo de acción? Ajá. Y en el caso del jugador 2, dependiendo de si lo que haga uno, dice usted, Exacto, sí. entonces se iría a la izquierda y ganaría 1, o se iría a la derecha y ganaría 2. Y ahí, entre ganar 1 y 2, elige 2. Sí, pero ahí estás diciendo estás teniendo en cuenta las matrices de Powell. Yo ni siquiera estoy hablando de matrices de Powell, Ah, ok. sino, a ver, vamos a la siguiente y para verlo más. Pensemos que una estrategia es un plan de acción completo, como dice, es un plan de acción completo, es decir, una acción en cada contingencia posible en la que le pudiera corresponder al jugador. Es como una orden completa que le damos a un abogado para que actúe por nosotros sin necesidad de preguntarnos más adelante qué tengo que hacer, digamos. Entonces, fíjense, acá se ven las posibles estrategias del jugador 2. El jugador 1 tiene solo dos estrategias, o juega a izquierda o juega a derecha. Eso lo vemos ahí, digamos. Y en el caso de más arriba, también el jugador 2 tendría 2. No, por eso, si entendemos a la estrategia como un plan completo, tienen 4 estrategias. ¿Cuáles son esas 4 estrategias? Una es, si el jugador 1 juega izquierda, yo juego izquierda, y si el jugador 2 juega derecha, yo juego izquierda. Esa es una orden que yo le doy a mi abogado que podría traducirse como jugar izquierda en cualquier caso, ¿no? En cualquier escenario. Esta estrategia de acá es la opuesta. Si el jugador 1 juega a izquierda, vos jugás a derecha. Si el jugador 1 juega a derecha, vos jugás a derecha. Esta es jugar a derecha en cualquier escenario. Esa es la orden del abogado. O sea, profe, usted preguntó cuáles son las estrategias y tener en cuenta la que sea más beneficiosa, digamos. O sea, es lo que Exacto. puede hacer. Ah. Exacto. Todo el espacio de estrategias, todas las estrategias posibles. A esas dos se le agregan estas dos que están acá. Esta estrategia de acá dice, jugá a izquierda si el jugador 1 juega a izquierda y jugá a derecha si el jugador 1 juega a derecha. Y esta dice, jugá a derecha si el jugador 1 juega a izquierda, jugá a izquierda si el jugador 1 juega a derecha. Son 4 órdenes completas que le puedo dar a mi abogado sobre cómo actuar ante distintas conjeturas sobre lo que hace el jugador 1. Esa, si logramos identificar todas las estrategias posibles, podemos ver el juego en su representación normal. Fíjense que acá
no hay un árbol de decisiones, sino la representación normal, la matriz que antes conocíamos, digamos. Y de hecho podríamos analizar los equilibrios de Nash, digamos. Fíjense si el jugador... vamos a ver esto. Si el jugador 2 aplica esta estrategia, el jugador 1 va a aplicar izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Esas van a ser las elecciones del jugador 1. Si el jugador 1 aplica su estrategia izquierda, el jugador 2 va a elegir una de estas dos estrategias. Si juega derecha el jugador 1, el jugador 2 va a elegir una de estas dos. Fíjense que tenemos dos equilibrios de Nash acá, que es L, R', R'. Este escenario de acá sería. Y el otro equilibrio de Nash es este escenario de acá, que es R', L'. Hay dos equilibrios de Nash, pero solo uno de ellos es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Cuál de ellos es perfecto en subjuegos? El de LRE, R. Exacto. Este es el único que es perfecto en subjuego, porque sabemos que si cuando el jugador 2 vea que el jugador 1 jugó izquierda, sí o sí va a jugar derecha, digamos. Sí o sí va a jugar derecha y va a terminar el juego de esta manera, digamos. Este escenario sería un escenario donde sí, sería un escenario donde el jugador 1 juega izquierda y el jugador 2 este juega derecha en ambos casos. Algunos sería este caso de acá, digamos. Este sería el escenario alternativo que sabemos que no va a ocurrir, digamos, porque a pesar de que es un óptimo para el jugador 2, no, el jugador 1 sabe que ese al final, o sea, ese resultado no le conviene y por ende no va a ir por ese camino. Pero bueno, esto ejemplifica de alguna manera cómo un juego dinámico, en forma extensiva, también puede representarse en forma normal. Lo único que esta representación nos oculta el hecho de que hay algunos equilibrios de Nash que no van a ocurrir, digamos, y que no van a sobrevivir a un proceso de inducción hacia atrás. El proceso de inducción hacia atrás nos permite eliminar las amenazas creíbles, las amenazas no creíbles. Bien. Acá viene un concepto adicional que es el de conjunto de información. El conjunto de información es el conjunto de nodos de decisión que satisface que al jugador le corresponde jugar en cada nodo, pero el jugador no sabe a qué nodo ha llegado. En la etapa 1, entonces el jugador 1 escoge una acción,
En la etapa 2, el jugador 2 no puede observar la acción de 1, pero le toca elegir o escoger una acción también y después se reparten las ganancias. Un juego de ese tipo que habíamos visto era el del dilema del prisionero. El dilema del prisionero también, así como lo veíamos en su forma normal, también se puede representar en forma extensiva, así como vemos acá, con la diferencia de que se traza en relación a los otros juegos en forma extensiva que vimos recién, se traza esta línea punteada acá uniendo estos dos nodos, que significa que el prisionero 2, cuando le toca decidir, no sabe en cuál de estos dos está, digamos. Tiene que decidir y no sabe en cuál estás, que es otra manera de decir que en el fondo, o mejor dicho, otra manera de decirlo es que se toman las decisiones de manera simultánea, como habíamos hablado antes en nuestro dilema de prisionero, digamos. En la realidad puede no ser simultáneo, puede ser que uno decida primero y otro decida después, pero al no saber en qué estado está el prisionero o le da igual, digamos, es como si fuera simultáneo. Entonces, ahí tenemos un conjunto de información que incluye dos nodos. Fíjense en este ejemplo de acá, tenemos 3 etapas. En la etapa 1 el jugador 1 escoge entre izquierda y derecha. En la etapa 2 el jugador 2, digamos, observa la acción de 1 y escoge entre izquierda y derecha. Y en la etapa 3 el jugador 3 observa si se produjo la combinación RR', es decir, si ambos jugadores anteriores jugaron derecha o no. Eso es lo único que sabe, si se produjo esa sucesión de jugadas o no. Y decide entre izquierda y derecha. Es decir, sabe si está acá o si está en algún lugar de ese conjunto de información. Pero en todo caso no sabe en cuál de esos 3, digamos. Aún así tiene que tomar una decisión, ¿sí? Este sería un ejemplo de un conjunto de información con tres elementos. Entonces, ahí podemos ir a una definición un poco más precisa de información perfecta. Un juego de información perfecta es un juego en que cada conjunto de información contiene un solo elemento. Es decir, por ejemplo, este juego que estamos viendo acá no es un juego de información perfecta. ¿El juego del dilema del prisionero es un juego de información perfecta? Y no. No, porque como habíamos visto acá, tampoco acá hay un conjunto de información que tiene más de un elemento, entonces no aplica la definición esta de información perfecta. Ahora podemos usar eso para analizar otro modelo de duopolio. Hasta ahora vimos el de Cournot y el de Bertrand. Este es el del duopolio de Stackelberg o de líder y seguidores, ¿no? Acá lo que tenemos es una empresa, la empresa 1, que es la líder, que escoge primero la cantidad producida. Después tenemos a la empresa 2, que ve lo que la empresa 1 eligió y escoge la cantidad a producir. Y finalmente se reparten las ganancias, dada por la función de beneficio estándar, digamos, que acá fíjense que tiene la cantidad multiplicada por el precio, que es el ingreso medio, menos el costo, que en este caso estamos suponiendo que es costo marginal y costo medio, digamos. Entonces, si en este modelo de duopolio aplicamos el procedimiento de inducción hacia atrás, primero analizamos el comportamiento de la empresa 2. Acá lo que tenemos es la función de beneficio de la empresa 2 y sabemos que la empresa 2 va a maximizar ese beneficio eligiendo sus cantidades, ¿no? Fíjense que acá no está explícitamente, pero estamos usando la misma función de demanda
que usábamos antes cuando veíamos el modelo de Cournot, que tiene esa forma, o de otra forma, o de otra manera. En lugar de Q grande usamos las Q chiquitas y nos queda así, digamos. Entonces, estas son las cantidades que elige la empresa 2 y esto es precio menos costo marginal o costo medio. La condición de primer orden va a llegar a que la empresa 2 responda de esta manera, es decir, su cantidad óptima va a ser igual a eso, que es una función de cuánto produce la empresa 1, por eso esto es una función de reacción también, y ese va a ser el resultado de la segunda etapa. Entonces, con eso en mente, la firma 1, ahora ya sabiendo cómo se va a comportar la empresa 2 en la segunda etapa, maximiza su propio beneficio incorporando esa función de reacción ahí dentro, digamos, de su propia función de beneficio. Fíjense que ahí toda su función de beneficio va a quedar solamente, el beneficio va a quedar como función de las cantidades en 1, o sea, de sus propias cantidades, y ahí hace la maximización libre de su función de beneficio. Maximizando eso, lo que va a obtener es que el óptimo en términos productivos es eso, A menos C dividido 2, y si eso se mete dentro de la función de reacción de la empresa 2, va a tener que la empresa 2 va a producir esto. ¿Quién les parece que gana más plata acá? ¿Cuál de las dos empresas? La 1, porque es la líder. Sí, pero fundamentalmente porque vemos que produce más, digamos. Tiene una más allá de curva que más achatada, digamos. ¿Tiene una qué? Como una curva de producción más achatada, digamos, más elástica, si se quiere. No, Menos fíjate que empinada. las dos se enfrentan como las dos se enfrentan, la curva de costos totales de la empresa I es QI por C. Ambas empresas tienen la misma función de costos y por ende la misma función de producción, digamos. Entonces tienen la misma función de producción. ¿Qué tienen de distinto? ¿Por qué una termina ganando más que la otra? Puede ser por el tiempo en el que actúan. Q1 actúa primero. Exactamente, exclusivamente por eso. Tienen la misma función de producción, tienen la misma función de costos, se enfrentan a la misma curva de demanda pendiente negativa, es un producto homogéneo, así que da igual el producto. La única diferencia es que una tiene la oportunidad de jugar primero y la otra la sigue, digamos. Por eso hablamos de un modelo de líder y seguidor. Ese factor que parece menor hace que una empresa se termine quedando con mucho más mercado. De hecho, si hacemos los números acá, vemos que esta se queda con 66% del mercado y esta se queda con 33% del mercado. El doble de mercado tiene la empresa 1 en relación a la empresa 2. Y por ende va a tener el doble de ganancias también porque se enfrenta al mismo precio y a los mismos costos, digamos. Fíjense que nosotros antes hablábamos en el modelo de Cournot de cómo el equilibrio de Nash se daba ahí donde las dos curvas de reacción se encontraban. La curva de reacción es cuánto va a producir una empresa en función de lo que produce la otra. Acá la empresa 1 tiene la oportunidad de elegir dentro de la curva de reacción de la empresa 2 cuál es el punto que más le gusta, digamos, dice llanamente. Y nosotros podemos, si graficamos funciones de ISO-beneficio, estas son funciones de ISO-beneficio, es decir, combinaciones productivas de ambas empresas que le otorgan la misma cantidad de beneficio a la empresa 1, de manera tal de que cuanto más
hacia el eje X vamos, son más altos los beneficios porque básicamente es menor la producción, digamos, en ambos casos. Sobre todo cuanto menos produce la empresa 2, es evidente que la empresa 1 va a tener más beneficios, digamos. Entonces, en el modelo de Stackelberg, la empresa 1 elige la curva de beneficio, de isobeneficios más baja, que es compatible con la curva de reacción de la empresa 2. En este punto, una curva de isobeneficios es tangente con la curva de reacción de la empresa 2 y ahí es donde va a producir la empresa 1, digamos. Fíjense que vimos más o menos con la misma estructura de costos y con la misma función de demanda, vimos de cuánto iba a ser la producción de Monopolio, de Cournot, de Stackelberg, de Bertrand. De Bertrand no lo vimos estrictamente con la misma función, pero intuitivamente lo vimos. Y cómo vimos en competencia. Fíjense que Bertrand y competencia es la misma cosa, por esto que decíamos de que hay una guerra de precios que termina en que las empresas terminen poniendo el costo-beneficio como precio, digamos. Y las cantidades en Stackelberg terminan siendo intermedias entre Cournot y Bertrand, las cantidades totales del mercado, ¿no? Pero sabemos que en Stackelberg el líder está mejor que en Cournot. ¿Cómo sabemos que el líder gana más plata que en Cournot? A partir de este gráfico, ¿cómo podemos saber? Tiene más excedente, si lo miramos rápido. ¿Excedente de qué? ¿Cómo sabemos eso? No, tiré un análisis rápido nomás, pero Está bien. Ambos hay que están probar, llevando más producción, ¿no? De la que podría llevar solamente en la opción donde dice el equilibrio Cournot, lleva más producción 1 que 2. En el otro está un poquito más equilibrado, ¿no? En el de Stackelberg, en términos de En cantidades. Stackelberg, sí, en Cournot decíamos que ambos producían la misma cantidad, digamos. O sea, la producción total es 2/3, o sea que cada uno produce 1/3. Sí, esa es una forma de verlo, pero hay que ver el efecto precio ahí también cómo juega, porque en Stackelberg, es decir, en Stackelberg el líder produce más que lo que produciría en Cournot, pero a la vez el precio es menor, así que habría que ver cómo se compensan esos dos efectos. Lo que vemos acá es que para el líder, el líder, acuérdense que elige un punto de la curva de reacción de 2. Y el equilibrio de Cournot es asequible para el líder y no lo elige. Entonces, por un principio de preferencia revelada, podemos saber que el equilibrio de Stackelberg, que termina eligiendo, es mejor que el de Cournot, digamos, porque el de Cournot estaba asequible y no lo eligió. Y después también podemos saber que el seguidor está peor. ¿Cómo podemos saber que el seguidor está peor? Y porque le convenía la de Cournot a él, pero como el primero, el líder no lo eligió, ya no tiene posibilidad de elegir ese punto, digamos. Sí. Sí, una forma de verlo es que las cantidades en Stackelberg son mayores. Por lo tanto, el precio es menor en Stackelberg, el precio de mercado va a ser menor en Stackelberg que en Cournot. Y además su propia producción como empresa es menor. Fíjense que termina produciendo un cuarto de AC, A-C, mientras que acá producía 1/3
dame, no sé, 2/3 dividido 2 empresas, queda 1/3. Entonces, sus cantidades son menores, sus precios son menores, su ganancia efectivamente es menor. ¿Qué les parece que ocurriría si, a pesar de que una empresa elige primero el líder, qué ocurriría si la empresa 2 no sabe cuánto eligió el líder de producción y es de dominio público que esa empresa no sabe, digamos? Y puede ser que actuarían como un Cournot. Exacto, eso pasaría. Si la empresa 2 no sabe y es de dominio público y no sabe, entonces la función de reacción esa que presume la empresa 1 no es válida, no tiene sentido, y la empresa 1 va a saber, se va a dar cuenta que la empresa 2 va a actuar como un Cournot, digamos, va a elegir a ciegas, si se quiere, su cantidad, y por ende, si elegís a ciega en un duopolio, lo lógico es que actúes a la Cournot, digamos. Fíjense que no saber en ese escenario a la empresa 2 le conviene, porque terminaría mejor, terminaría en una competencia de Cournot en lugar de un modelo de líder y seguidor, digamos. Hay casos, entonces, parecería, nosotros siempre pensamos en economía que tener más información es mejor. En este caso, tener más información a la firma 2 le perjudicó, digamos. Pero en realidad un poquito más fino, es en realidad que la firma 1 sepa que la firma 2 tiene esa información es lo que le perjudica. En una de esas, si la firma 2 tiene la info, pero la firma 1 no sabe que la firma 2 tiene esa info, terminarían compitiendo a la Cournot igual, digamos. Bien, ese es el modelo de Stackelberg entonces. Se dan 2 etapas, un juego dinámico en la que analizándolo desde atrás para adelante encontramos los resultados. Acá podemos analizar juegos en 2 etapas con información completa pero imperfecta. Fíjense como este ejemplo, en una primera etapa el jugadores 1 y 2 escogen simultáneamente acciones. Fíjense que ahí ninguno de los dos sabe que elige el otro, digamos. Después, en una segunda etapa, los jugadores 3 y 4 observan ese resultado, ahí sí ellos saben qué pasó antes, y escogen simultáneamente sus acciones. Ahí el jugador 3 no sabe lo que va a hacer el 4 y viceversa. Y se terminan repartiendo las ganancias, ¿no? En el paso 2 hay un juego entero que va a tener un equilibrio de Nash. Y en el paso 1 hay otro juego que también va a tener su equilibrio de Nash. Nosotros le vamos a llamar resultado perfecto en subjuegos a ese conjunto de estrategias que son óptimas en cada una de sus etapas. Acá vamos a ver este ejemplo. Este juego se llama el juego de pánico bancario, donde tenemos 2 inversores que depositan en un banco, deciden si retirar sus depósitos en 2 fechas distintas, la fecha 1 y la fecha 2. El banco invierte los fondos depositados en un proyecto a largo plazo. Si los inversores sacan antes de la maduración, y el banco tiene que liquidar el proyecto de manera anticipada y recupera 2R chiquita, digamos, con D, que son los depósitos mayores a R chiquita, pero R chiquita mayor a la mitad de los depósitos, ¿no? Si espera hasta el final, recupera 2R grande, con R grande mayor a los depósitos.
Entonces tenemos la fecha 1, donde ambos deciden entre sacar y no sacar y tienen esa matriz de pagos. Y si ambos deciden no sacar, es decir, si se llega a este resultado, se va al juego de la fecha 2. Y ahí ambos deciden sacar y no sacar. Entonces, primer paso, analizar qué pasa por inducción hacia atrás en la fecha 2. ¿Qué les parece que va a sacar? Ahí ese juego lo podemos analizar como hacíamos, yendo conjetura por conjetura. Si el jugador columna elige sacar, ¿qué le conviene hacer al jugador fila? Sacar también. Le conviene sacar porque sabemos que R es mayor a D, entonces le conviene sacar. Si el otro elige no sacar, ¿qué le conviene hacer? También sacar. A uno sacar. Sí, ahí tenemos R menos D, hay que comparar con R. Si hacemos menos R más D de ambos lados, nos queda R comparado con D, digamos. Que es así, entonces no, efectivamente no le conviene sacar. Perdón, le conviene sacar. En ambos casos le conviene sacar. Y al jugador fila hace el mismo análisis, en ambos casos le conviene sacar. El jugador columna hace el mismo análisis y se da cuenta que en ambos casos le conviene sacar. Entonces, acá ya sabemos cuál va a ser el equilibrio de Nash de la segunda etapa, va a ser sacar, sacar. Por lo tanto, la matriz de pago de la primera etapa ya la podemos transformar. La podemos transformar y vamos a saber que va a ser RR. Y ahí, ¿qué va a pasar en la primera etapa? Ahí tenemos que analizar como un juego estático esta primera etapa y vemos si el jugador columna decide sacar, el jugador fila tiene que comparar R con 2R menos D. Ahí de vuelta hacemos menos R más D de ambos lados y nos queda D de ese lado y R de este lado. Y sabemos por esto de acá arriba que D es mayor a R, así que en ese caso le conviene sacar. Y si el jugador columna elige no sacar, el jugador fila elige entre D y R grande, y sabemos que R grande es mayor por esto de acá, así que en ese caso le conviene no sacar. Como es simétrico, sabemos que analizado desde el punto de vista del otro jugador va a ser lo mismo, que vamos a tener entonces dos equilibrios de Nash. Los equilibrios de Nash van a ser sacar, sacar, y no sacar, no sacar. En el segundo juego hay un solo equilibrio de Nash, que es sacar, sacar. Entonces acá tendríamos dos equilibrios de Nash perfectos en su juego.
que es en la primera etapa sacar, y se termina el juego. Y el segundo equilibrio de Nash perfecto en sus juegos es no sacar, y en la segunda etapa sacar. ¿Bien? Esos serían los dos equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. ¿Se entiende eso? Fíjense que con estos parámetros puestos así, que son bastante sensatos, el pánico bancario, que sería en la fecha 1 sacar, es tan factible como la situación más normal de dejar la plata hasta que termine el proyecto en el que se invirtió. Digamos. Hasta ahí no sabemos cuál de esos dos equilibrios va a ocurrir. Va a depender de... Si lo analizáramos en términos de estrategias mixtas, podríamos encontrar un equilibrio de Nash con probabilidades también, digo. Bien, ahí tenemos una definición un poco más formal de subjuegos, que dice, un subjuego es un juego que empieza en un nodo de decisión n que sea un conjunto de información con un único elemento, incluye todos los nodos de decisión y terminales que siguen a n, pero no los nodos que no siguen, y no intersecta a ningún conjunto de información. Fíjense que, por ejemplo, en este juego de acá, ¿cuántos subjuegos tenemos? 3 condiciones hay. Una, que parta de un conjunto de información con un solo elemento, con un solo elemento. 2, es que incluye a todos los nodos subsiguientes, terminales e intermedios. Y 3, es que no intersecta ningún conjunto de información. ¿Cuáles serían acá los subjuegos? Nueve, ¿no, profe? Uno podría... 1, 2, 3, 4, 5, 6... No sé dónde salieron 9. ¿Por qué 9? Si el jugador 1 elige L, puede ser LL o LR, ahí tenemos 2. Después tenemos, si elige R, puede ser RL, ahí tenemos 3. 4 sería LL si el jugador elige R. Ah, no. Ahí le quedaría 5, 6. No. Sí, claro, no. Pero el tema es que acá, acuérdense, acá no estamos analizando el espacio de estrategias, estamos analizando Todo. los subjuegos posibles, digamos, los subjuegos posibles. Entonces dijimos que un subjuego tiene que tener 3 condiciones. Una es que parte de un conjunto de información con un solo elemento. 2 es que incluye a todos los nodos subsiguientes. 3 es que no intersecta a ningún conjunto de información. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un subjuego, parte de un conjunto de información con un solo elemento, incluye a todos los nodos subsiguientes, terminales intermedios, pero no cumple con la tercera condición porque está intersectando este conjunto de información. Lo está cortando. Lo mismo pasa con esto tampoco es un subjuego porque está intersectando ese conjunto de información. Este tampoco. El único que sí es un subjuego acá es... El único que sí es un subjuego acá es este de acá, porque cumple con los 3 requisitos. Parte de un nodo
de un conjunto de información con un solo elemento, incluye a todos los nodos subsiguientes y no intersecta ningún conjunto de información. Efectivamente no intersecta ningún conjunto de información. O sea que tenemos un subjuego y todo el juego completo. Este juego completo de acá lo podríamos analizar con su representación normal y después tendríamos que analizar este también para entender qué va a pasar ahí, pero solo esos dos análisis tendríamos que hacer para hallar el equilibrio de Nash perfecto en su juego. Bien, esa es la definición de su juego entonces. Y para ir a una definición un poquito más formal de equilibrio de Nash perfecto en su juego, es un equilibrio de Nash si las estrategias constituyen un equilibrio de Nash en cada subjuego. Es una cosa más formal nomás para ver algo que ya habíamos visto antes, que es que los jugadores tienen que estar maximizando en cada una de las etapas, ¿no? En el juego de la granada no era un equilibrio de Nash tirar la granada en la segunda etapa y el jugador 1 lo sabía, digamos. En el pánico bancario ya sabíamos cuál iba a ser el equilibrio de Nash en la segunda etapa, que era sacar, ya sabíamos que eso iba a ocurrir, el resto de las estrategias eran irrelevantes, y llevado eso a la primera etapa, podíamos analizar cuál iba a ser el equilibrio de esa primera etapa también. Bien. Después tenemos los juegos repetidos. Los juegos repetidos tienen preguntas sobre lo anterior. Sí, Juan Martín, si podrías repetir los tres requisitos para que sea un subjuego, por favor. Los tres requisitos son, uno es que empieza en un nodo de decisión, que es un conjunto de información con un único elemento. La otra es que incluye los nodos de decisión y terminales que siguen a ese nodo. Y la última es que no intersecta a ningún conjunto de información. Por ejemplo, el dilema del prisionero, que tenía esta forma. ¿Cuál es un subjuego acá? ¿Cuántos subjuegos hay acá? Puede ser, yo diría 4, pero a la vez diría ninguno. Tenés que elegir una de las dos respuestas. Sí, porque como ahí se están intersectando, pero Exacto. entonces como que Este no puede ser un subjuego porque está intersectando a este conjunto de información, digamos. Por la misma razón, este tampoco puede ser un subjuego y por ende no hay ningún subjuego, solo tenemos el juego general. Por eso, de hecho, es que al dilema prisionero lo analizamos como un juego de forma simultánea, no analizamos paso a paso, digamos. El juego del pánico bancario lo podríamos representar así. A ver.
Es un de pelote. A ver, así sería. Me faltó acá. Así sería como la representación total del juego de pánico bancario, digamos. Primero juega el jugador 1, después juega el jugador 2, pero sin saber que jugó el jugador 1, porque acuérdense que en la primera etapa era de manera simultánea. Y después, si ambos eligieron no sacar su dinero, esto sería no sacar, digamos. Si ambos eligieron no sacar, el juego continúa hacia otra etapa. Si alguno de los dos eligió no sacar, acá el jugador 1 eligió sacar, y más allá de lo que elija el jugador 2, el juego se termina. Y acá en este caso el jugador 2 eligió sacar y el juego se termina. Pero si ambos eligieron no sacar, se llega a otro juego, donde juega el jugador 1 y después juega el jugador 2 sin saber que eligió el jugador 1, y ahí se reparten las ganancias. Esa sería como la representación. La pregunta ahí sería, ¿cuántos subjuegos hay acá? En ese caso habría 3. ¿Por qué 3? El del medio, digamos, que no tiene interacción con la parte de arriba, y los otros 2 de abajo, que son las otras 2 opciones. Sí, fíjense que... El que se desprende, digamos, para la izquierda. Este es el único que cumple con los 3 requisitos. A ese me refería. ¿Eso se cuenta como 3 o como uno solo? Hay un solo subjuego. Ah, bueno, yo estaba contando 3. Es sí. Uno solo entonces. No, acá hay 2 a ver. Si se quiere, hay un subjuego y después está el juego general, digamos. Porque acuérdense que, o sea, esto independientemente no es considerado un subjuego. Porque tiene que incluir a todos los nodos siguientes, digamos, hasta los finales. Entonces, este no puede ser un subjuego porque intersecta un conjunto de información. Esto no puede ser un subjuego porque no incluye a todos los nodos subsiguientes. Entonces tenemos un subjuego y el juego general, digamos. De hecho, lo que hicimos nosotros es empezar en el día 2, que este es el día 2, digamos. Empezar ahí para ver cuál iba a ser el resultado de ese subjuego, para después analizar el juego general, que es una vez que ya sabes lo que va a ocurrir en el día 2, podés analizar qué va a ocurrir en el día 1 y ver el resultado general del juego. Pero ahí habría un solo subjuego y el juego general. Si alguien dice hay 2 subjuegos, que sería el subjuego del día 2 y el subjuego del juego general, y podría ser también, pues fíjate que el juego general cumple con los 3 requisitos. Ahí no sé si hay alguna convención respecto a eso. Pero bueno. Bien, vemos una cosa más nomás y hacemos un corte, que es juegos repetidos. Cuando hay repetición finita de juegos, hay una proposición que dice, si el juego de etapa G, el juego de una etapa, tiene un único equilibrio de Nash, entonces para cualquier T finito, el juego repetido T veces, tiene un único resultado perfecto en sus juegos.
En cada etapa se juega el equilibrio de Nash de G. Caso concreto para ver esto que parece un trabalenguas. En el dilema del prisionero, que sabíamos que el único equilibrio de Nash era confesar, confesar. Si se juega 2 veces, en la segunda etapa, donde ya no hay una etapa subsiguiente, ¿cuál va a ser el resultado? No confesar, no confesar. ¿Por qué sería no confesar en la segunda etapa? Porque suponiendo que la primera hacen confesar, confesar, yo creo que, o sea, la pregunta es si tienen toda la información, si es un juego completo, perfecto. Sí, o sea, vos sabés qué pasó en la primera etapa. Y yo creo que tomaría la decisión, si los dos dicen listo, los dos confesamos, yo creo que puede ser que se dé el de no confesar, pero creo yo no. Sí, pero no, acuérdense que llegado a la segunda etapa, cuando ya no hay un mañana, digamos, no vuelvo a interactuar con esa persona, yo de vuelta me veo enfrentado al dilema del prisionero, al dilema Vas a de seguir eligiendo el primer equilibrio. vas a seguir persistir. eligiendo confesar, confesar, porque es lo que me conviene. Acuérdense que el dilema del prisionero tenía un equilibrio de estrategia dominante, es decir, sin importar qué pasaba, me convenía confesar, digamos. Entonces, en la última etapa va a pasar eso. Entonces, si haciendo inducción hacia atrás, si en la segunda etapa sabemos que sí o sí va a pasar eso, en la primera etapa también va a pasar eso. Si sabemos que en la segunda etapa va a haber confesar, confesar, en la primera etapa con más razón va a haber confesar, confesar. Entonces, el resultado en realidad es que si el juego se repite T veces y ese juego de etapa tiene un equilibrio en Nash, ese juego repetido va a tener siempre, en cada etapa va a tener el comportamiento de equilibrio de Nash, aunque sea en n veces, digamos. Ese es como un corolario fácil, si se quiere. Ya nos vamos a saltear. Pero ¿qué pasa cuando las repeticiones son infinitas? Cuando no hay, o sea, siempre hay un mañana, siempre hay un juego futuro donde voy a tener que verle la cara a esa persona o interactuar con esa persona y decidir de vuelta si colaborar o no. En ese caso, sí puede haber estrategias de Nash, equilibrios de Nash perfectos en sus juegos que no sean el equilibrio de la etapa, o sea, que no sean confesar, confesar. Supongamos, por ejemplo, en este caso, acá tenemos un equilibrio de Nash, ¿no? Este es el juego de etapa, este que vemos acá a la derecha, que no es otra cosa que un dilema prisionero estándar. Acá en un juego de repetición infinita, en lugar de analizar el pago de una sola etapa, cada jugador lo que va a hacer es el valor actual de todas las retribuciones futuras, digamos. ¿Saben qué es un valor actual? No, matemática financiera no tuvieron, pero macro sí tuvieron, ¿no? Macro 1. Sí, es traer un valor futuro a valor de hoy. Sí, macro 1 ahora es en segundo año macro 1, ¿no? Sí, bien. Está bien. Entonces, ¿saben lo que es valor actual? Esto no es otra cosa que el valor actual de la sucesión infinita de pagos descontados con un factor de descuento de este tipo. Fíjense que tiene el componente estándar de tasa de interés, digamos, de costo-oportunidad del dinero. Y tiene un componente extra acá, una P, que se puede interpretar como la probabilidad de que el juego se termine en una etapa cualquiera. Ese es se suele poner ahí arriba para simbolizar que existe la posibilidad de que, aunque es un juego infinito, en un momento determinado se termine el juego. No tiene tanta relevancia eso.
pero sí es interesante incluirlo por algo que vamos a ver a continuación, digamos. Entonces, acá no hay una forma cerrada, analítica de obtener equilibrios de Nash, más que probar distintas estrategias y ver si constituyen equilibrios de Nash, digamos. Una posible estrategia, la más fácil de analizar en términos de evaluar sus pagos, es la estrategia del disparador o trigger. ¿Qué significa la estrategia de disparador? Yo juego D, en este caso es negar o colaborar, digamos, no sé cómo se llama D. Bueno, pero es colaborar, cooperar, colaborar con el otro preso, no colaborar con la policía, digamos, o sea, negar el crimen en la primera etapa, y en las siguientes etapas miro los resultados de todas las etapas anteriores, y si siempre se dio colaborar, o en otras palabras, si el otro jugador siempre colaboró, entonces yo sigo colaborando. Si en algún caso la otra persona no colaboró, yo de ahí en más ya no colaboro más, digamos. Sin importar lo que pase en el futuro, confieso en la siguiente etapa. Esa es la estrategia de colaborar. Es la estrategia del... Ya yo una sola vez me engañan, después ya nunca más, ¿no? Ese sería el disparador. Y ahí lo que tenemos que hacer es analizar los pagos de esa estrategia, ¿no? Preguntándonos a ver si efectivamente puede ser el disparador un equilibrio de Nash. En la etapa 1, entonces, si el jugador 1 elige la estrategia de disparador, vamos a analizar los pagos que va a recibir el jugador 2. El jugador 2 va a decir, si yo en la primera etapa voy a la mía, es decir, confieso, que se simboliza con una I acá, voy a ganar 5, porque yo sé que el otro en la primera etapa va a elegir cooperar. Entonces, si yo elijo no cooperar, me voy a llevar 5. Pero en todas las otras etapas me voy a llevar 1, porque yo estoy seguro que, como el otro elige una estrategia de disparador, yo siempre vamos a terminar en este equilibrio todas las veces, ¿no? Entonces, tenemos 5 en la primera etapa e infinitos pagos descontados de 1. Esto usando la fórmula para perpetuidades, si descontamos los infinitos pagos hacia el presente, nos queda esa forma de ir, ¿no? Ahora, si yo coopero en la primera etapa y en la siguiente etapa y más, si yo coopero en todas las etapas, siguiendo obviamente una estrategia de disparador, digamos, voy a obtener ese pago. Esa es la perpetuidad de que me paguen 4 indefinidamente en el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar los dos pagos. Este es el pago de cooperar y este es el pago de no cooperar en una etapa cualquiera, digamos. Si el pago de cooperar es mayor, me va a convenir cooperar, digamos. Eso va a ocurrir, si hacemos algo de álgebra, cuando el parámetro de descuento es mayor a 1/4, digamos. Si el parámetro de descuento es mayor a 1/4, entonces la estrategia de disparador es un equilibrio de Nash, porque a ambos nos conviene cooperar en la primera etapa y después cooperar en la medida de que el otro cooperó, digamos. Esa es la estrategia de disparador. Y a ambos nos conviene seguir así indefinidamente. Fíjense cómo ahora cooperar, que antes no era viable, ahora se hizo viable gracias a que este es un juego que se repite infinitas veces, digamos. Claro que depende de la tasa de descuento, ¿no? Si el factor con el que yo descuento, ya sea porque hay mucha impaciencia, porque tenemos un R muy alto, o
las probabilidades de que el juego se termine en una etapa determinada son muy altas. Si el factor de impaciencia, si esos dos factores son altos, el factor delta, que es el factor de cuenta, cae. Y entonces el disparador deja de ser una estrategia de equilibrio de Nash. Ya no se cumple esta condición. Eso es como un poco una metáfora de cómo en sociedades como, un poco como la nuestra, en la que no hay un mañana muchas veces, la sociedad del sálvese quien pueda, donde las transacciones son hoy y las relaciones de largo plazo son medio difíciles de imaginar incluso. Es más difícil la cooperación, es más difícil que lleguemos al resultado de óptimo social, que es este de acá. Y es más probable que terminemos en un resultado, en estrategias no cooperativas, ¿no? Esa es un poco la ventaja entonces del juego repetido infinitas veces, es que incluso un dilema como el dilema del prisionero puede dejar de ser un dilema, una tragedia, digamos. La desventaja es que cuando los factores de descuento son demasiado altos, sigue siendo una tragedia el dilema del prisionero, digamos. Entonces, la cooperación se hace posible, por ejemplo, en el caso del duopolio, de los duopolistas que se comportan como un cártel de repente se puede hacer estable en la medida que la relación sea de largo plazo, que los factores de descuento sean lo suficientemente altos, el delta alto o el R chico. Y hay un resultado más general que se llama teorema del folclore, que dice, sea G un juego finito, estático y con información completa, denominemos E, bla, 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 a las ganancias de un equilibrio de Nash de G, del juego de etapa, digamos, y X a otras ganancias factibles. Si X es mayor, si las ganancias de estrategias alternativas son mayores a la de equilibrio de Nash del juego de etapa, y delta es lo suficientemente cerca de 1, siempre existe un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos del juego repetido infinitas veces que alcanza X como ganancia media. En otras palabras, si hay opciones que generan rentabilidad y el factor de descuento es lo suficientemente alto, podemos llegar a cooperar, ¿no? Eso es lo que dice el teorema del folclore, demostrado más matemáticamente. Bien, ¿preguntas de esto? Hacemos un recreo de 10 minutos, hago un mate y volvemos, ¿sí?